Lo vemos en diversos noticieros, cuando los periodistas nos plantean, subió la bolsa, bajó la bolsa, los bonos se fueron para arriba, conviene invertir, no conviene invertir, y nosotros, el común de la gente, realmente no sabemos nada de esto. Conversamos con Ariel Guisasola, que es asesor financiero. Porque de pronto lo vemos, Ariel, únicamente en los noticieros. Decía, no tenemos idea. Y pensamos que esto de las inversiones en la bolsa, en bonos, en lo que vamos a desarrollar, es para gente que tiene muchísimo dinero. Es decir, grandes empresarios, grandes capitalistas. Y siempre nos queda esta duda, de pronto cuando vamos conversando con ustedes que son especialistas en este tema, nos dicen no es tan así, cualquiera puede invertir, así que cualquiera puede invertir. Exactamente, Oscar, es como usted dice, hoy cualquiera puede invertir, gracias al avance de la tecnología en muchos aspectos o sectores. En lo que es financiero también, antes el tema de mercado de capitales o la bolsa estaba muy asociado a grandes fortunas, empresas. Hoy permite que un inversor minorista con un ahorro pequeño pueda ser partícipe y participar invirtiendo de activos que por ahí son un poco más rentables que los conocidos. Digamos. Claro, cuando uno habla de asesor financiero, dice, bueno, ¿a quién recurro? Ustedes se preparan, se matriculan, cualquier persona puede ser, porque uno tiene miedo a quién le dejo mi dinero que me lo administre. Exacto. ¿Sí? No, un asesor financiero, digamos, tiene que estar registrado, digamos, en la CNB. La CNB es la institución gubernamental. Que CNB sería Comisión Nacional de Valores. Bien. Que regula el mercado de capitales. Incluso este lunes la CNB sacó una resolución que por ahí se escucha mucho, el dólar MEP o el dólar bolsa. En donde puso una restricción a ese tipo de operación. Entonces, no es que cualquiera pueda ser asesor, sino que tiene que estar registrado y matriculado delante de la CNB, donde pide una serie de requisitos, ¿no? Perfecto. Mientras establecemos esta charla, estamos en pandemia, con lo cual está todo parado. La gente no puede viajar, no puede movilizarse, muy pocos pueden salir a recorrer si tenían pensado adquirir de pronto algún departamento, hacer algo. ¿Esto favorece o entorpece la consulta, en este caso a los asesores, para saber, tengo esta plata, no quiero que se me desvalorice? Esta es la preocupación de la gente. La consulta está y digamos cada vez se va acercando, por lo que le decía, la tecnología cada vez va acercando más a las personas del mercado de capitales. Lo que sucede muchas veces es que toda esta incertidumbre, toda esta crisis que se vive hace que la gente se vuelque aún más a activos tradicionales como el dólar, ¿no? Perfecto. Seguramente cuando llaman, y quizá voy a caer en esto también, para que nuestra gente pueda conocer, a ver si no te me reír, tengo 10.000 pesos. Sí. Hoy, que uno dice, común de la gente, me parece que me sobran 10.000 pesos. ¿Te puedo ir a ver o vos te me vas a reír si yo te digo, tengo 10.000 pesos y quiero invertir? No. Volviendo a lo que decía antes, que antes, digamos, era un tabú de que si uno no tenía X monto no podía invertir. Hoy, gracias a la tecnología, se ha reducido el costo de esto, de la intermediación y demás. Con lo cual no hay un mínimo, digamos, generalmente un porcentaje, vamos a poner un ejemplo, compro una acción, se cobra el 0,6% en general, o el 1% dependiendo el intermediario, sobre el monto invertido, con lo cual es indistinto si se invierte 1.000 pesos, 1 millón
o 100.000 pesos. No hay... Bien. No hay, pero hoy hablar de esos valores que uno dice, mira, dentro de todo pensaba hacer un viaje y bueno, 10.000 pesos me sobran. Sí. Evidentemente el país está sumido en una crisis muy particular, pero hay todo un grupo etario de gente que dice, bueno, tengo 10 o tengo 20, o hice una venta y me agarró la cuarentena, ¿qué hago con este dinero? O vendí un vehículo o vendí una casa. Es decir, ¿qué hago con este dinero? Sí, eso y retomo y por ahí me desvío un poquito del tema. Es importante que no hay una cultura del ahorro. En la escuela no se da en la materia financiera. Sí. Y es importante ¿Vos no tuviste la libretita de caja de ahorro? Bueno, yo la tuve, hoy, ¿viste? Uno va peinando cana, pero pegábamos la estampillita, hoy ha desaparecido. Hoy ha desaparecido. Y no se le enseña a los chicos de chiquito la importancia del ahorro y después poder invertir. Y vamos a lo que estamos viviendo hoy. Una persona que por ahí todo el año de 2019 se pudo acomodar, amoldar, independientemente del ingreso que tiene. Es decir, invertir o ahorrar el 10% de su sueldo. Hoy, ante una situación de crisis, le permitiría afrontar solamente ahorrando un mes de sus gastos, digamos. Si podía vivir con el 90% de su sueldo, le permitiría poder hacer frente a una situación adversa. Ni hablar si lo invierte en activos tradicionales como un plazo fijo, o dólar o lo que fuera, que ese capital, ese ahorro se ve incrementado, digamos, o mantiene su poder adquisitivo para hacer frente. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, es importante y cualquier persona debería poder, digamos, permitirse ahorrar, digamos. Hoy habitualmente lo que se conocemos el común de la gente es, o pongo el dinero a plazo fijo, o compro dólares. Trato de comprar dólares o alguna moneda extranjera. Esto es lo habitual. El mercado de valores, los bonos, las distintas inversiones donde ustedes interactúan, suelen ser más seguras, más beneficiosas, le dan una rentabilidad algo mayor que el tradicional plazo fijo a 30 días o a 60. Sí, es una buena pregunta y está muy atado a un análisis que uno hace cuando se charla con un cliente, ¿no? Es decir, bueno, cuáles son sus objetivos. Uno como asesor lo primero que busca es tratar de entender cuáles son los objetivos de la persona. O sea, es como que cada uno tendremos, qué sé yo, un perfil determinado. Un perfil determinado y todos tenemos distintos objetivos. Uno puede tener un objetivo para pensar cuando se jubile, otro para la compra de un auto, para irse de vacaciones, o simplemente una empresa que debería tenerlo también para manejar el dinero y que no pierda valor, digamos, en el corto plazo. Por ejemplo, hay instrumentos que permiten invertir por 7 días, diferente a un plazo fijo tradicional y con la posibilidad de una tasa muy similar. Entonces, a la empresa que tiene capital, un excedente por X día, puede estar invirtiéndolo en ese instrumento sin riesgo, digamos, por ese plazo. Después, dependiendo del perfil de inversor, hay bonos, hay acciones. Hay, por ejemplo, acciones o CDR, que son certificados de depósito de acciones de Estados Unidos, como puede ser Apple, Coca-Cola, Amazon, en donde, digamos, además de ese instrumento, subir o bajar dependiendo de cómo viene funcionando la empresa, en el caso nuestro también está atado a la suba o no del dólar. Entonces, uno tiene una cobertura por el lado del dólar y después la otra, una expectativa de suba por el funcionamiento de la empresa. Bien. Pero todo tiene mucho que ver con el plazo también de inversión, digamos. Un plazo más largo, por ejemplo, una persona joven que ahorra pensando en la jubilación o en incrementar su capital a largo plazo, puede destinar, porque digamos a la larga siempre todo va subiendo, en invertir en activos más riesgosos. Ahora, una empresa o una persona que necesite invertir en un plazo corto de un mes, 2 meses, tiene que buscar activo más seguro, y en eso hay bonos, hay acciones, están las cauciones, que son estos préstamos al mercado, y con buena tasa. Claro. Y en situaciones particulares que uno dice, bueno, atado a una pregunta, si en la crisis la gente consulta y demás, también aparecen oportunidades.
Hoy la realidad es que, por ejemplo, lamentablemente, alguien que compró a lo mejor un lote, por decir algo, otra inversión no fuera del mercado de capitales, el año pasado a lo mejor lo pagó, por decir algo, $20.000. Hoy lo necesita venderlo y a lo mejor vale la mitad, digamos. O lo mismo, compré una casa y hoy la verdad que los activos, los inmuebles en general, se fueron desvalorizando incluso en dólares. Lo que pasa es que uno no está mirando constantemente el incluso precio. En dólares han bajado. Los activos en general han bajado. Los patrimonios de la empresa también, propio también de la devaluación, digamos. Claro. Nuestro salario también han bajado. Una persona que a lo mejor cobraba 24.000 pesos el año pasado representaba $400 aproximado, hoy están en 200 y pico. Claro. Con lo cual, bueno, uno tiene que planificar y ahorrar. Y hay diferentes activos. Voy a poner ejemplo, hubo bonos, por ejemplo, en pesos, que si uno invertía a principio de año, en 4 meses, al 28 de abril, aproximadamente dio un rendimiento del 60%. ¿Eso por qué? Porque la gente, digamos, se generó una crisis que fue el reperfilamiento de letras o LECAP que había alargado el Banco Central el año pasado, y los fondos de inversión, que son instrumentos también que uno tiene la posibilidad de invertir, se vio obligado a vender, digamos, por pedido de los inversores institucionales e individuales. Esos precios se derrumbaron, digamos. Pero si uno hace un análisis de contexto y demás, un bono en pesos, donde el gobierno o la deuda, el gobierno y el Banco Central tienen la potestad de emitir, es difícil que uno lo termine pagando. Bueno, entonces se generan esas oportunidades que si uno analiza el contexto y demás, puede hacer y tener mayor rendimiento que los tradicionales. Perfecto. Para algunos significados de lo que estamos charlando. Activo, siempre uno está, cuando uno dice no, los activos, está diciendo un auto, una casa, un terreno, es decir, lo más palpable, básicamente. Sí. Después tenemos el plazo fijo y el dólar, que lo conocemos. ¿Qué es un bono? Un bono, bueno, hay diferentes tipos de bonos. Hay bonos que son, ahora lo que está en todos los lugares, es el tema de la negociación de la deuda. Son bonos en dólares con legislación extranjera, es decir, bonos que se emitieron en Estados Unidos con una legislación de Estados Unidos, que fue lo que en su momento en 2005 se había renegociado y demás. Bueno, ahora está esa negociación y son bonos que se emiten en dólares, que uno puede invertir en peso o en dólares, y la renta y el capital cuando te lo devuelven es en dólares. De todas maneras, uno no toma contacto con ningún papel, digamos, yo no compro un bono, es todo virtual. Es todo virtual. Bien. Sí, la operatoria, digamos, como para explicar y que se entienda, uno cuando abre una cuenta lo hace a través de un broker, que es un intermediario que también está registrado en la CNB. Bien. Y generalmente la mayoría de los brokers hoy permiten abrir esa cuenta mediante una aplicación móvil, digamos, como los bancos digitales que están de moda. No tengo que ir al banco, todo por el teléfono. Todo por el teléfono. Uno le va a pedir una serie de requisitos, digamos, una foto del DNI y un par de cosas más. Después lo que valida ese broker es que el titular de esa cuenta que está abriendo tiene que transferir un monto para terminar de abrir la cuenta, sea el mismo titular que la cuenta bancaria. Y después, bueno, uno empieza a operar. Compra ese bono, que la aplicación es como un home banking, digamos, es como entrar en un home banking y ver todos los movimientos. Compra ese bono y el broker, intermediario, está obligado a informar a la CNB y a otra institución que depende de la CNB, que es la Caja de Valores, que resguarda ese título. Eso que le da al inversor, le da tranquilidad, digamos, de que tiene doble control. Por un lado, el hecho de ingresar al broker y ver su tenencia, por ejemplo, este bono que compró, y a su vez la Caja de Valores le va a estar informando periódicamente qué fue lo que informó el broker. Bien. Entonces, tiene esa tranquilidad de que tiene un doble control. Además,
también que lo que puede suceder que el broker, por ejemplo, por una mala gestión, quiebre, digamos, y uno dice, ¿qué pasa con mi título? ¿Qué pasa con mi plata? Tal cual. Al estar custodiado por la caja de valores y no por el broker ese título, uno puede abrir otra cuenta en otro broker y automáticamente ese título lo empieza a ver reflejado en este nuevo intermediario. Bien. Con lo cual de ahí hay una seguridad, digamos, que el dinero claro. Uno recuerda en aquellas épocas de la Argentina donde te decían quebró la financiera, uno perdía todo. Exacto. En cambio, en este caso con estos brokers, que son como bancos virtuales, uno está respaldando su dinero. Respaldando, exacto. Bien, ahora bien, abran en un broker. ¿Y dónde intervienen los asesores financieros? ¿Cómo? Bien, ahí un inversor tiene dos formas de invertir. Uno por iniciativa propia, porque quiere aventurarse en este mundo que es fascinante, abre la cuenta y empieza a operar, a invertir. Uno solo. Uno solo, digamos, sin conocimiento. O lo puede hacer a través de un agente productor, que en este caso, bueno, es mi caso, y hay mucha gente más, en donde, bueno, uno primero se plantea cuáles son los objetivos, se conoce al cliente, se establecen y se van monitoreando. Y el asesor puede operar en nombre de la persona, digamos, que abrió la cuenta. Ahora, ese asesor, la cuenta siempre está asociada al inversor y no al asesor. Lo único que hace es autorizarlo que pueda ejecutar orden, es decir, comprar el bono o vender el bono, no más que eso. Bien. ¿Sí? Hablamos de los bonos. Las letras. Sí. ¿Qué son las letras? Las letras son parecidas. En definitiva, son deuda que emite, puede ser el Banco Central, el Tesoro Nacional. Esos son deudas soberanas, se dice, y del gobierno de la nación o del Banco Central. Después hay deuda, digamos, también soberana de los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, por ejemplo, la ciudad autónoma de Buenos Aires emite mucha deuda. Hay diferentes. Y a su vez hay bonos, por ejemplo, corporativos. La importancia del default, por ejemplo, o no default, afecta a la posibilidad de que, por ejemplo, una empresa como YPF, donde necesita inversiones para lo que es vaca muerta, pueda tener o no gente que le preste plata en dólares para aumentar su capacidad productiva. Porque el inversor lo que está haciendo es prestarle dinero a alguien y a cambio tiene una serie de intereses. Exacto. Bien. Lo mismo sucede con el plazo fijo. Digamos. Uno le está prestando al banco, que después el banco en muchos casos se da vuelta y lo que hace es invertir en comprar estas letras o bonos del gobierno y obtiene una diferencia de tasa de interés, digamos, en donde el inversor podría saltear eso e ir directamente y obtener un poquito más de interés. Lo que debería hacer el banco generalmente es paga un interés por el plazo fijo, se da vuelta y presta créditos a la producción, digamos, a una tasa lógicamente mayor, digamos. Lo interesante de todo esto es que estamos viendo que el espectro es realmente muy amplio. Empezamos hablando de una persona, mira, tengo 10.000 pesos, puedo invertir. Hemos pasado por personas que tienen otro poder adquisitivo, estamos hablando de empresas y estamos hablando de corporaciones. El espectro es realmente amplio. La seguridad de que esto está respaldado, que no vamos a perder dinero y seguramente en tu caso, Ariel, van tratando deben estar mirando seguramente varias pantallitas de computadora. A mí se me ocurre a ver qué subió, qué bajó, ¿pueden ir moviendo las inversiones también? Sí, uno generalmente va moviendo las inversiones. Hay distintos tipos de asesores, distintos tipos de inversiones. Y generalmente eso está atado también al objetivo del cliente. Cada persona en definitiva tiene diferentes objetivos, se siente diferente aversión al riesgo. Hay personas, cuando uno planifica, puede decir, bueno, el 30% lo pongo
en un activo de cero riesgo o solamente, por ejemplo, comprar moneda, como puede ser dólares, otro 30 en bono o un 40 en bono y un 30 en acciones. Los bonos generalmente, después los activos se clasifican en lo que es renta fija y variable. A uno cuando compra un bono ya más o menos tiene estipulado de cuánto va a ser la renta, ahora lo que es variable no, entonces tiene otro monitoreo y un poco ahí lo que usted dice, analiza y va viendo. Pero digamos, el trabajo es constante, digamos, de estar analizando porque uno no sabe cuándo van a salir las oportunidades y bueno, tiene que estar atento y si hay algo que es más rentable que en lo que está invertido, se vende y se mueve a eso. Siempre consensuado y un trabajo en conjunto con el cliente, ¿no? El consejo que ustedes dan o vos darías es una inversión hoy, con la situación del país, a corto plazo, a largo plazo, es decir, mira, yo invertíme un año, no sé, o a 3 o 4 meses porque cuando termine la pandemia quiero viajar con esa platita que te di, que no se me desvalorice. Es decir, ¿cuál es el consejo en este contexto que estamos viviendo? Sí, a ver, vuelvo a repetir, depende mucho de los objetivos del cliente, pero en un contexto volátil, generalmente uno, a menos que tenga en claro que va a invertir a un horizonte largo plazo, en esta época de crisis, es como decía, surgen las oportunidades. Hoy el precio de las acciones está muy barata, como todos los patrimonios se han reducido en dólares, por ejemplo el índice Merval que agrupa las acciones también, con lo cual si uno invierte en una acción en un horizonte de largo plazo, lo más probable es que termine ganando y superando a la inflación, al dólar y demás. Ahora, uno cuando tiene un objetivo de corto plazo, sí, va buscando esos activos de corto que pueden ser bonos, cauciones, letras, entonces digamos que supere a un plazo fijo o incluso dependiendo del contexto a veces también le aconsejo a la gente no, mete en un plazo fijo a un mes. Claro. Pero va dependiendo y uno va reajustando a medida que van apareciendo oportunidades. Por ejemplo, hubo acciones como Amazon, Mercado Libre, que en el transcurso de estos primeros 5 meses prácticamente han subido un 100%, arriba del 100%. Y hay otras acciones como por ejemplo, que también se ha escuchado que por ahí el barril del crudo bajó, y cómo no baja la nafta. Bueno, YPF por ejemplo se desvalorizó un poquito más que un 30%. Ahora si uno mira, y por ejemplo Despegar un 50% por esta crisis del coronavirus. Cayó. Claro. Ahora, si uno mira a largo plazo, y uno tiende siempre a ser optimista, ¿no? Pero esto va a pasar, en algún momento va a salir la vacuna y esto se va a superar. Ahora, si uno analiza un poco el contexto, a lo mejor el turismo no sea uno de los sectores que más rápido se recupere. Ahora, el consumo de nafta se reactiva un poco y va a seguir, digamos. Tal cual. Con lo cual, YPF, que hoy haya caído un 30%, siendo una de las mayores empresas en cuanto a capitalización, es una buena oportunidad con una mirada, vuelvo a reiterar. Claro. Porque subir tiene que subir. En algún momento va a recuperar. Subir tiene que subir. Llegó a valer casi 900 pesos y está en 500, 500 y algo, con lo cual, digamos, no cambió mucho, digamos, si bien ahora el consumo se retrajo, el precio del crudo bajó, digamos, los márgenes son distintos, pero esto ni bien pase, de acá a un año esa acción se va a volver a valorizar. Lo que hay que tener es paciencia. Claro. Recién mencionabas, que es muy conocido, digamos, esto del Mercado Libre, que uno de su casa puede comprar. Una de las causas ha sido precisamente la pandemia, que la gente no se podía mover, así que tuvo que recurrir, digamos, a este sistema que siguió funcionando normalmente. Digamos. Y uno escucha por allí que las acciones treparon. Terriblemente. Terriblemente. ¿Y uno podría haber comprado acciones en Mercado Libre, en la bolsa? Sí. ¿Así? Un inversionista. Un inversionista individual podría estar comprando con 10.000 pesos una acción de Mercado Libre. Perfecto. Eso es lo que se llama la bolsa. Eso es lo que se llama el mercado de capitales. En el mercado de capitales hay diferentes instrumentos, donde uno de los instrumentos son las acciones o CDR, que son estos instrumentos que uno puede invertir. Siempre teniendo presente, digamos, los plazos, ¿no? Es una variable que uno
siempre es importantísimo, siempre que charlo con los clientes digo, ¿a qué plazo? ¿Qué porción de tu ahorro va a destinar a al corto, mediano y largo plazo? Y esto va definiendo perfil que charlábamos recién, el tipo de cliente, el tipo de inversor. Sí. Exactamente. Más arriesgado, menos arriesgado. Pero lo concreto, la generalidad, sí, pero yo no quiero perder plata, es lo primero que te dicen. Todo lo que te dicen es, quiero ganar mucha plata y no quiero perder plata. Bueno, ahí hay que empezar a buscar, digamos. La verdad es que no se puede obtener mucha rentabilidad sin asumir un riesgo, sí. Ni tampoco, digamos, es imposible, digamos. Claro, y uno arriesgándose a esto, a ver de qué se trata esto de las inversiones. La experiencia marca que invertir de esta manera suele dar un poco más de ganancia a nuestro único y conocido meter la plata en plazo fijo. Sí, sí. Para que se den una idea, Oscar, si uno toma del año 2010, podría tomar más, va a ser igual. Por eso, y ahí va a notar la importancia del plazo fijo. El índice Merval, que es el que agrupa las acciones argentinas, es una ponderación de las acciones, de los movimientos de las acciones de Argentina. Si tomamos desde 2010 a 2019, para tomar años cerrados, ¿no? Los rendimientos del Merval en 10 años solamente tuvo, digamos, un año cayó, se desvalorizó un 30%, y en 2018, que fue un año donde hubo la devaluación y demás, solamente creció un 0,75%, que podemos decir también perdió contra la inflación. El resto de los años superó a la inflación. Incluso hubo un año que estuvo alrededor del 88%, digamos, de rentabilidad. Es decir, cualquiera que si hacía una buena selección de acciones, en promedio iba a estar, algunas acciones estuvieron por arriba, otras por encima de ese rendimiento, en promedio iba a estar rindiendo eso. Claro. Con lo cual, si uno, por eso es importante el plazo, si uno invierte en este tipo de activo, a lo mejor no todo lo ahorra, de los 10.000 pesos uno puede decir, bueno, 3.000 pesos invierto en esto, y uno espera 2 años, lo más probable es que le gane a la inflación, le gane una devaluación. Si ustedes se acuerdan, en el gobierno, en 2011, tuvimos el dólar que prácticamente estuvo planchado, digamos. Tal cual. Y el que compraba dólares estuvo 4 años, digamos, con una inversión planchada. ¿Qué es lo que sucede? Que a largo plazo le termina dando la razón al inversor, digamos, que si uno ahorra en dólar, en algún momento va a subir. Pero no siempre es la mejor inversión. Y lo importante siempre también es diversificar, es tener una cartera diversificada. Parte de los ahorros tenerlo en dólares, parte en activos que superen a la inflación o al plazo fijo. Y bueno, ese es un poco el esquema de trabajo que uno busca con el cliente. Claro, y en comunidades pequeñas como la nuestra, que estamos, como decimos, siempre en el interior del interior, sí, del país, ¿cuál es el target que maneja un asesor como en tu caso? ¿Gente más joven, gente de mediana edad, más bien empresa, o es variado hoy? No, es variado. Incluso tengo clientes de Buenos Aires, tengo clientes de Córdoba, bien, por la referencia que se van sintiendo cómodos y demás. Sí, sí. Incluso en Buenos Aires está toda la City, lo que se le llama comúnmente la City, toda la mayoría de los intermediarios, asesores y demás, grandes fondos comunes de inversión.